Génesis capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a su hijo, a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Leímos hasta el versículo 14. Leímos desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Esta historia, todos la conocen, todo el mundo sabe. Cuando uno nombra a Abraham, todo el mundo conoce muy bien, es esta escena de la vida de Abraham. Incluso han hecho películas, muchas películas, en las cuales dramatizan que Abraham va a matar a su hijo. Aquí no sé si se acuerdan, ahorita acabamos de leer, qué es lo que iba a hacer con el cuchillo. ¿Qué es lo primero que iba a hacer Abraham con el cuchillo? Quienes han visto y quienes han estado en los en vivo ya saben qué es lo que se hace cuando se ofrece holocausto. Entonces, ¿alguien sabe qué es lo que iba a hacer Abraham con el cuchillo? Porque dice que iba con el cuchillo y con la leña, ¿no? Iba él con su hijo. Y su hijo se dio cuenta que hacía falta el cordero para el holocausto, ¿no? Lo iba a degollar. Exacto. Aquí dice, lo acabamos de leer, iba a degollarlo. ¿Dónde aparece esto de una manera, el holocausto? ¿Cómo se ofrece un sacrificio en holocausto? Aparece en Levítico. En Levítico aparece, es necesario degollar primero al corderito, ¿sí? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿para qué se degolla? Se degolla para pues que pierda toda su sangre, ¿sí? En el caso de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué manera perdió toda su sangre? Él tenía que ser azotado. Tenía que cumplirse todo lo que de él se había dicho. Lo dice Jesús mismo. En Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesús dijo que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de él en la Biblia.
En esa época, pues, está hablando de las Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de nuestro Señor Jesucristo ahí en el Antiguo Testamento. Yo sé que muchas personas habrán oído esta expresión de holocausto, pero no sabrán cómo es el holocausto. ¿Qué es lo que tenía que hacer Abraham con su hijo? Hoy lo vas a conocer. Si has tenido esta pregunta, que es muy probable, esta pregunta yo la tuve cuando recién conocí la iglesia, donde me explicaron la salvación. Esta era una de las preguntas que yo tenía como atragantada y que nadie me podía contestar. Pero obviamente aquí sí me la pudieron contestar. Sí. Entonces vamos a mirar Levítico capítulo 1. Hoy van a saber qué es la ofrenda del holocausto, cómo se realiza ese tipo de ofrenda. Entonces vamos a mirar después de Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico. El capítulo 1 dice, vamos a leer desde el versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Ayer nombramos esta expresión, de ganado vacuno u ovejuno, no sé si se acuerdan. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Sé que también muchas personas no saben qué es el tabernáculo, pero ya les he dicho, tengan paciencia. Vamos a verlo en detalle. La próxima vez, no. Sí, la próxima vez espero que haya un televisor aquí atrás y poderles mostrar en diapositiva. Porque la vez pasada yo les mostré en el celular el tabernáculo y les expliqué sobre algunas partes. Pero bueno, hoy no vamos a enfatizar tanto en el tabernáculo. Y pondrá su mano, dice, le habíamos leído hasta el versículo 3, ahora el versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. La vez pasada miramos dónde estaba el altar del holocausto. Sí. Pero, como les dije, hoy no nos vamos a concentrar tanto en el tabernáculo, sino en las características del holocausto. Aquí dice, lo mismo que acabamos de leer, que iba a hacer Abraham, aquí lo dice. ¿Qué tenía que hacer? Degollar, ¿sí? Tenía que degollar al holocausto. Tenía que degollarlo, ¿sí? Eso es lo que Abraham iba a hacer con su hijo Isaac. Y no sé si ustedes se acuerdan en qué parte del Nuevo Testamento aparece eso. ¿Alguien se acuerda en qué parte del Nuevo Testamento aparece esto que iba a hacer Abraham? ¿En qué parte? Creo que sí, debe haber, por lo menos si estuvieron atentos, porque hace como 3 meses hablamos de ese capítulo en especial, de ese libro en especial. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? En Corintios 24, sí, también, pero me refiero, así como Génesis, no. Bueno, en Hebreos, acuérdense que les he dicho, y ayer lo dijimos y ayer lo nombramos, que el libro de Hebreos es un resumen de lo que aparece en el tabernáculo. El tabernáculo es tan importante para Dios que es el tema que abarca más capítulos de la Biblia, incluso atraviesa varios libros de la Biblia. Hay temas que están únicamente en un libro, bueno, excepto en el caso de los reyes, que también está en Crónicas. Pero el tabernáculo aparece en gran parte del Antiguo Testamento y en gran parte del Nuevo Testamento. El tabernáculo es tan importante. ¿Por qué es tan importante? Porque lo que se hace en el tabernáculo celestial es eterno. Aquí tenemos un tabernáculo. Aquí tenemos un tabernáculo. ¿Qué tabernáculo tenemos acá? El tabernáculo terrenal. O sea, en la tierra se hizo un tabernáculo. Pero en el cielo hay un tabernáculo. Y Dios le dijo a Abraham, a Moisés, que hiciera una réplica del tabernáculo que le iba a mostrar en el cielo. Entonces Moisés estuvo 40 días, 40 noches memorizando. En esa época no tomaban apuntes, entonces él estuvo memorizando y
al llegar acá, hizo fiel tal cual lo que vio en el cielo. Eh, pues nosotros sabemos que lo que se ve acá y lo que se ve allá no tiene comparación, ¿sí? Incluso cuando nosotros, estando en este cuerpo, nosotros pensamos, cuando yo llegué allá, voy a ver de la misma manera como estoy viendo a mi mamá, a mis tíos, a mis primos, así también los voy a ver allá. Pero les tengo una noticia. Sí los va a reconocer, sí los va a reconocer. Entonces, pero no los va a ver igual. ¿Por qué no? Nosotros pensamos, sí. ¿Se acuerdan la descripción física de nuestro Señor Jesucristo? En la Biblia aparece. La gente, muchas personas tienen una foto, o no, una foto no, un dibujo, un dibujo o una heliografía de algún dibujo que han hecho supuestamente de nuestro Señor Jesucristo, pero no es de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando miramos la descripción que aparece en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo Dios especial en nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra que lo hizo sin ningún parecer, sin ningún atractivo para que lo deseáramos. ¿Por qué? Porque el hombre normalmente, en modo natural, el hombre, ¿por qué se fija? Por vista. ¿El hombre a qué cree? Por naturaleza el hombre cree a lo que su vista le muestra que está bien, él lo aprueba. Acuérdense que incluso el profeta Samuel, cuando llegó el momento de ungir al que iba a reemplazar al rey Saúl, porque Dios lo había desechado, si leen 1 Samuel capítulo 15, se enterarán los que no sepan. Ahí, cuando Dios desechó entonces a Samuel, alguien tenía que ser ungido como rey. Y sabemos quién era. En el capítulo 17 de 1 Samuel, David se enfrenta con Goliat. ¿Se acuerdan? Ahí es cuando David empieza a hacer protagonismo. Pero entonces, en el momento que fue a ser ungido, que fue en el capítulo 16, un capítulo antes de que sucediera lo de David y Goliat, Samuel, el profeta Samuel, cuando vio al hermano de David, como lo vio corpulento, grande, pensó, este es el ungido. Y ahí fue cuando Dios dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Pues Jehová no mira lo que mira el hombre. Ahí Dios nos da un principio para poder identificar el corazón de Él. Muchas personas quieren saber a Dios qué le gusta. Cuando una persona está enamorada, cuando tiene su novio o su novia, la persona, ¿qué quiere hacer con ese enamorado? Quiere conocer qué comida le gusta, cuál es su ropa favorita, así quiere conocer muchas cosas. ¿Sí? Pues si ustedes quieren y si han tenido el interés de saber cómo es Dios, a Dios qué le gusta, a Dios qué no le gusta, así. Porque hay personas que dicen con los labios que aman a Dios con todo el corazón, pero realmente en el corazón quieren, eso que están diciendo es cierto. Bueno, si una persona realmente quiere conocer el corazón de Dios, algo muy importante es saber a Él qué le gusta, Él cómo piensa, Él cómo ve las cosas, ¿sí? Entonces, para conocer el punto de vista de Dios, algo que tenemos que negarnos es a nuestro punto de vista. Porque dice Dios en ese capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 7, Jehová no mira lo que mira el hombre. Dios no mira lo que miramos nosotros. Es el primer detalle. Si ustedes son detallistas, guarden eso en su corazón. Dios no mira lo que mira el hombre. Luego, ¿qué dice? El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Por eso la imagen que el hombre se ha hecho de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en la Biblia dice, Dios cómo lo hizo, Dios lo mandó en un cuerpo, dice, no había hermosura, ni parecer, nada atractivo para que le deseáramos. Entonces cuando lo íbamos a ver a alguien que no nos iba a llamar la atención. No sé si se dan cuenta, algo que está muy de moda es hacerse tatuajes, ¿no? Generalmente los jóvenes están haciéndose tatuajes, pero hace poco encontré a un joven que él estaba en una época muy unido con la iglesia, pero en algún momento él dejó de asistir por un periodo largo. Supimos que la vida de él se volvió un completo desorden, empezó a hacer cosas de las cuales él se arrepintió y él quisiera no haberlas hecho. Pero entonces una de las cosas que él hizo se hizo tatuajes. No estoy diciendo que hacerse tatuajes sea malo, no estoy hablando así. Ahora, tampoco estoy diciendo que sea bueno. Luego vamos a hablar de los tatuajes. Creo que vamos a hacer un video en TikTok, un video cortito del tatuaje en la Biblia. Pero no es el tema de hoy. Entonces,
Lo que pasa es que le dije a este muchacho, le dije, una constante que yo había notado es que muchos de los que estuvieron bien en la iglesia participaban en todas las actividades de los jóvenes, así. Eran como muy dados a la iglesia, pero que de algún momento a otro se separaron. Casi todos tienen una misma característica, casi todos cumplen unos mismos requisitos. Casi todos, estando alejados un año, 2 años, cuando uno los vuelve a ver, ya sea porque entraron a la universidad o por diferentes situaciones, cuando uno los vuelve a ver, tienen tatuajes, tienen piercing, el cabello se lo pintan de colores, cosas así. Bueno, los que tienen cabello, yo no puedo hacer eso. Pero entonces, esa es una característica que ¿no les parece raro? Que alguien se aleja de la iglesia y resulta haciendo lo que está de moda en el mundo. O sea, el mundo normalmente eso se está haciendo mucho, mucho, muy seguido, se está haciendo de moda. Pero entonces yo le dije a este joven, estábamos hablando, estábamos conversando, y entonces yo miré los tatuajes que se hizo, y sí, muy bonitos, un trabajo artístico excelente, un muy buen trabajo, o sea, no buscó cualquier tatuador, sino un dibujante muy bueno. Pero le dije a este muchacho, curiosamente, si sabes las personas, los hombres en especial, le hablé de los hombres, qué tatuajes tienden a hacerse. Y él, como él conoce ya bien de esa área, me dijo, sí, se hacen esto, me nombró. ¿Sabe qué me nombraba? Todo lo que me nombraba era personas como con mucha capacidad, personas fuertes, personas robustas, personas como héroes, ¿sí? Falta que se hagan, y que me dice que sí hay personas que se lo han hecho, que se hayan hecho personajes de los últimos héroes que han salido en las películas. Por ejemplo, Iron Man y ese tipo, ¿sí? De héroes. De héroes de Hollywood, por decirlo de alguna manera, pero no es de Hollywood, no sé, bueno, de alguna productora de televisión, de cine. Entonces, sí se los han hecho ya, pero normalmente se hacen un guerrero, se hacen alguien musculoso. Hay muchachos delgaditos, delgaditos que se hacen alguien bien musculoso, así. ¿Por qué el hombre hace eso? ¿Por qué se hace? Y yo le dije a él, usted conoce a uno, entre toda su experiencia y conociendo así con todos sus compañeros y amigos de estudios, y conoce a alguien que se haya hecho un retrato de Jesús. Y él me dijo, ay, yo conocí a uno. Y le dije, ¿cómo era el retrato de Jesús? Y me dijo, pues así como siempre lo pintan, bonito, la piel perfecta. Y le dije, pero usted sabe bien que así no es Jesús. Sí, sí, yo sé que así no es. Y le dije, ¿por qué nadie se hace un retrato de Jesús como la Biblia lo describe? Ahí viene lo interesante, porque lamentablemente el ser humano se va a dibujar a alguien que no tiene ningún parecer, ningún atractivo, nada especial así como para que le deseemos. Así dice la Biblia que Dios hizo a nuestro Señor Jesucristo. O sea, le dio un cuerpo de esa manera. Le dio un cuerpo que no tenía atractivo físico. Tal vez entre sus hermanos, ustedes saben, Jesús tuvo 4 hermanos varones, o sea, hijos de María y de José. Hay personas que se están sorprendiendo con esto, pero de verdad, sí es así. Yo sé que hay doctrinas que se esfuerzan por decir no y no y no. Y María fue siempre virgen, aún nació Jesús y siguió siendo virgen. Bueno, hay, pero no ese es el tema, ese no es el tema. Entonces, resulta que estas personas que se hacen tatuajes no se hacen un tatuaje de alguien que no tenga nada de atractivo, que no haya nada así como hermoso, agraciado, nada que como deseable. Que las personas cuando ven el tatuaje, o sea, lo normal es que cuando ven el tatuaje las personas hagan, ¡wow! ¿Y ese quién es? No, ese es un guerrero yo no sé qué, y le pongan así el nombre. Ese es no sé, ese es alguien de la mitología yo no sé qué, y le colocan diferentes nombres, ¿no? Pero ¿por qué nadie se hace un tatuaje que cuando las personas lo vean no hagan, ¡ah!, sino que cuando las personas lo vean digan, uy, ¿usted por qué se hizo ese tatuaje? Para que la persona pueda evangelizar. Porque si se hace un tatuaje así, él va a poder decir, todo el mundo se hace tatuajes de guerreros, de fuertes, porque simbolizan ¿qué? La fuerza. El ser humano quiere valerse por sí mismo, quiere tener fuerza. ¿Para qué? Para hacer las cosas por sí mismo. Quiere no depender de nadie, quiere ser igual a Dios. El ser humano tiene ese corazón.
Entonces, por eso es que se hace así, se hacen guerreros, se hacen alguien así aguerrido, alguien fuerte, pero no se van a hacer algo que la gente diga, ¿usted por qué se hace tan feo ese tatuaje? ¿Y eso quién es? ¿De dónde esa cara tan fea? Y, uy, no, y mire esa nariz, y mire, uy, no, 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 no podía escoger, aunque sea, se hubiera hecho a su mamá, a su papá, pero así, así, para que la persona pueda evangelizar, la persona con ese tatuaje así. Bueno, espere, vamos a mirar Isaías 53, versículo 1 y 2. Ahí que dice que quién era así. Cuando las personas lean, ¡ah! Así era nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted no sabía? No. Pues para que vea. Mira lo que dice más de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 6, ¿qué dice? De Isaías 3. De Isaías 53. ¿Qué dice el versículo 6? Todos nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Excelente oportunidad para explicar el Evangelio. ¿Qué es lo que dice ese versículo? Que cargó en Jesús. ¿Qué cosa cargó en Jesús? Cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. El pecado estaba en nosotros. No, el pecado estaba en nosotros. Nosotros, ¿cómo nos considerábamos? Pecadores, ¿no? Pero entonces, ¿Dios qué hizo? Dice que Dios cogió el pecado de nosotros y lo cargó sobre Jesús. Entonces, ¿el pecado dónde está? En Jesús. Ahí lo que estoy diciendo es el Evangelio. Es una forma resumida de poder explicar el Evangelio. Pero, ¿por qué las personas no se hacen un retrato así? ¿Por qué no se hacen un dibujo? Un dibujo así, así, en todo el pecho, así. ¿Quieren hacerse un dibujo que la gente cuando vea el tatuaje, uy, 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 colóquese la camiseta, uy, no sé por qué se hizo ese tatuaje. Ya le voy a explicar, venga, le explico. Y le muestra Isaías 53, ¿sí? ¿Por qué nadie hace eso? ¿Sí? Porque la persona que se hace un tatuaje, que está buscando que los demás perciban de él, que perciban debilidad, que hagan esta cara o que hagan esta cara. El ser humano quiere admiración. El ser humano quiere valerse por sí mismo. El ser humano quiere lo que representa fuerza. ¿Fuerza en qué? En sí mismo. Es más, ¿por qué se alejó de la iglesia? Porque tenía autoconfianza. ¿En quién confiaba? En sí mismo. Creía que podía llevar la vida bien. Y cuando han regresado hemos oído embarazos indeseados. O sea, suena feo esa expresión de embarazo indeseado, porque un embarazo no debería llamarse indeseado. Lo que está llevando es el hijo. Pero lamentablemente las personas se expresan así. Ay, yo quería estudiar, ahora ya no puedo estudiar, ahora me toca así, ahora se expresan así, se quejan. Y les decimos, pero usted por qué, cuando la persona se queja así, después de que se termina de quejar, ¿y usted por qué fue que se fue de la iglesia? Porque llevábamos tiempo y, es que yo entré a estudiar. Y no, eso me consumió y no, eso los amigos y... Sí, pero vea, tal otra persona y tal otra persona está en la universidad y aquí está. ¿Sí? ¿Y usted qué tal le va en la universidad? Soy el número 1. Vea, ¿sí ve? Entonces, ¿usted por qué tiene que ver? Y luego, ¿usted qué carrera escogió? No, yo escogí arte. ¿Y usted qué escogió? Leyes. Vea, él escogió leyes. ¿Usted sabe cuánto tiene que estudiar para que le vaya bien en leyes y para que sea el número 1 allá en su universidad? Pero usted escogió arte. O sea, ¿qué es tan difícil? Compare artes con leyes. He hecho esa comparativa con las personas que se han ido. Bueno, no, entonces, no, es que yo me fui, no tanto, bueno, sí, la universidad, pero me refiero es a que, por la distancia, porque me queda lejos. Venga, ¿dónde queda su universidad? Queda allá, y me dicen, queda como a 2 horas. Bueno, ¿y dónde queda la suya? Aquí a 15 minutos. Sí. No, es que, bueno, la verdad es que se fue porque quiso. Si el corazón ya se había apartado, solo faltaba que el cuerpo se fuera. Pero como se fue porque tenía confianza, la verdadera causa es esta: tenía autoconfianza. Ay de aquel, ¿qué dice la Biblia? Ay de aquel que qué. ¿Qué dice? Ay de aquel, lamentablemente, las personas que se creen a sí mismos, que creen a su punto de vista, a su pensamiento, esas personas, ¿cómo están caminando? Igual que los fariseos. Bueno, ahora que dije fariseos, no lo vayan a pensar. Bueno, hago esta pregunta. Pregunta, vamos a ver si están atentos. Pregunta. Cuando ustedes oyen hablar de los fariseos, ¿qué piensan? Automáticamente, ¿qué piensan? Al decir fariseos, ¿qué se imaginan? ¿Qué piensan? Yo soy Matusalén. Soy Matusalén, mucho gusto. ¿Qué piensan? Falsos. Entonces, cuando alguien dice fariseos, piensa en alguien falso, en religioso, así, ¿cierto? Religiosos, falsos. Bueno, pues resulta, no sé si ustedes han visto en Mateo capítulo 5, el versículo 17 dice que nuestro Señor es legalista, hipocresía, católicos de hoy, hipócritas, así, ¿cierto? Sí.
Así pensamos de los fariseos. Así es como cuando nos dicen casa, ¿qué nos imaginamos? Pues nos imaginamos algo, apenas nos dicen casa, como nos imaginamos algo que tiene como cuatro paredes. Bueno, viéndolo en dos dimensiones, solo tiene dos paredes. Vemos algo que tiene como dos paredes y que tiene techo, ¿sí? Y que tiene una puerta y que tal vez tiene ventanas o cosas así. Eso es lo que cuando automáticamente pensamos en casa nos imaginamos algo así, ¿cierto? Sí. Y cuando pensamos en fariseo, lo que se ha escrito, ¿sí? Pero no sé si sepan, bíblicamente, acuérdense, lo que hemos escrito acá, lo que hemos escrito, pues yo estoy de acuerdo con ustedes, tranquilos, yo también hubiera escrito lo mismo. Lo que hemos escrito acá, y por eso digo lo que hemos escrito acá, es nuestra percepción humana, ¿cierto? Nuestra percepción moral. Pero acuérdense que hoy vimos lo que dice 1 Samuel 16:7. Dios no mira lo que mira el hombre. Entonces ahora vamos a mirar cómo Dios ve a los fariseos. Cómo nuestro Señor Jesucristo ve a los fariseos. Vamos a mirar. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo capítulo 5, versículo 20. O sea, después del 17. El 17 es donde Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. En el 20 aparece lo que nuestro Señor Jesucristo dice de los fariseos. Lean entre líneas. Ojalá que estén cogiendo la Biblia, ojalá que lo lean, para que se den cuenta cuán diferente es nuestro punto de vista al punto de vista de Dios. Vamos a mirar qué dice el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora que hemos leído este versículo, ¿qué diferencia notan entre lo que hemos escrito? Como les digo, me cuento ahí, esa es mi percepción. Hablo como hombre, dijo el apóstol Pablo. Entonces, hablando como hombre, esa es la percepción. Un hipócrita, un falso, un religioso, como alguien escribió, un católico de esta época. Si alguien escribió, no, disculpe, no, si hay alguien católico, no se ofenda, no se ofenda. No se ofenda. Pero entonces ahora que han comparado este versículo que acabamos de leer, por eso les dije, espero que hayan tenido Biblia, porque si no, entonces van a decir, léalo otra vez, por favor, léalo otra vez. ¿Qué versículo de Mateo es? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mateo capítulo 5, versículo 20. No se les olvide, Mateo capítulo 5, versículo 17, es donde nuestro Señor Jesucristo dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces en el versículo 20 habla de los fariseos. Habla de los fariseos. Entonces, que ya ahora ven alguna diferencia entre lo que nosotros escribimos acá, lo que sale de nosotros. Esa es nuestra definición de fariseo. Cuando pensamos en fariseo, pensamos en eso. Y lo que está escrito en la Biblia. ¿Qué diferencia notan? Jesús les llamó hijos de su padre el diablo. En Juan capítulo 8, versículo 44. Pero estamos hablando de este versículo, del versículo 20. Miren bien el versículo 20, donde aparece el físico. Luego. Escríbeme, Miguel, tú me puedes escribir al WhatsApp. Tú tienes mi WhatsApp. ¿Los fariseos eran hombres justos? No. Bueno, eran justos en su propia opinión. Como los religiosos de esta época. Los religiosos de esta época, ¿cómo se consideran? Justos, ¿cierto? ¿Por qué los religiosos se consideran justos? Por las cosas que hacen. Porque hacen vigilia, ayunan. Acuérdense de ese hombre que estaba hablando Jesús habla de dos. De uno que estaba orando de esta manera. Dios, gracias porque yo no soy. Él se comparaba con las otras personas. Yo ayuno, yo diezmo de todo lo que gano, él contó, ¿qué había en el corazón de él? Lo que él hacía, Pero al lado había otra persona. Y esa persona, ¿cómo se veía? Se veía destituido de la gloria de Dios. Ya algunos saben, según la Biblia, qué es ser destituido de la gloria de Dios. Algunos no lo saben. Ser destituido de la gloria de Dios es ser pecador. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios. La persona que se ve realmente como pecadora, no de labios para afuera, porque muchos con sus labios dicen que son pecadores, mucha gente dice con sus labios que es pecadora, pero cuando miramos realmente si lo creen, ¿sabe cómo se creen pecadores, no como otros, igual que lo que hacían los fariseos, seguían por la ley, separado, no han visto. Lean entre líneas, ya les queda de tarea porque ya tenemos que terminar. Vamos a continuar mañana. Mañana les hago esta pregunta. O sea, lean bien ese versículo y comparen. Primero, les aconsejo que hagan esto: que cojan papel y lápiz y anoten la percepción que ustedes tienen. Es decir, lo que la sociedad les ha enseñado, lo que la sociedad les ha hecho pensar de los fariseos. Y miren lo que Jesús dice acá de los fariseos. Mírenlo muy bien. Mediten. Hagan este ejercicio, el ejercicio de meditar. Acuérdense, un justo, ¿qué representa? El animal limpio. El animal limpio tiene pezuña hendida. Tiene claro qué es de la carne, qué es del espíritu, pero también rumia. Entonces, rumiar es mirar ese versículo, mírenlo, léanlo y vean qué diferencia. Si ustedes tienen escrito en un papel, si hacen la tarea como yo les digo, escriben en un papel. Para mí, pues fariseo sería esto. Y ahora leen el versículo. Yo sé, léanlo sabiendo que Dios no mira lo que mira el hombre. Y que nuestro punto de vista y el de Dios no es el mismo. Nunca puede ser el mismo. Por eso dice que Dios nos reconcilió cuando éramos enemigos. ¿Sí? Ya les queda esa tarea. Por favor, háganla. Ahorita yo voy a leer, no alcancé a leer todos los comentarios, pero voy a leer los comentarios. Si alguien contestó, mañana también les digo. Al día que termine el video yo leo los comentarios. Pero en caso de que nadie lo haya dicho, mañana por favor les pregunto nuevamente. Si alguien lo dijo, mañana les digo: alguien atinó, alguien dijo esto, alguien no atinó. Pero no se trata de adivinar, se trata de que realmente puedan ver el corazón de Dios. Primer ejercicio para ver el corazón de Dios. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo de los fariseos? Nosotros tenemos esta idea, pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que está diciendo de los fariseos? Y mañana me cuentan, ¿vale? Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Permite, Señor, que el corazón tuyo, nuestro corazón, sea conforme a tu corazón. Porque nosotros, lamentablemente, hemos vivido criados aparentemente por la sociedad, aparentemente por nuestros padres, aparentemente por nuestros profesores, pero sabemos bíblicamente, Juan 8:44, por el diablo. Cuando éramos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y al estar destituidos de la gloria de Dios, el Padre de nosotros era el príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás. Sé que muchas personas no les duele, no quieren saber esto, pero bíblicamente es así. Para que una persona pueda ser hijo de Dios, tiene que haber estado primero en el dominio de las tinieblas. Para que pueda pasar a la luz, tiene que haber estado en la potestad de las tinieblas. Si no, no puede pasar a la luz. Permite, Padre, que esto que es tan difícil de aceptar sea una realidad en el corazón de las personas que se pudieron conectar el día de hoy y que pudieron estar atentos. Porque lamentablemente muchos se distrajeron, pero también permite, Señor, que puedan ver la repetición si es necesario, para que puedan estar atentos, ya no hablando con alguien, recibiendo respuestas, ese tipo de cosas. Te lo pido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes asistieron hoy por primera vez. Nos vemos, Dios mediante, mañana a la misma hora y terminando a la misma hora, siempre durante un periodo de 33 minutos aproximadamente. Chao.